Apocalipsis número 3, versículo, vamos a ver nada más el versículo número 11. Apocalipsis 3, versículo número 11. Cuando lo tengas me dices amén. Y sabes nuestro Apocalipsis, ¿verdad? Antes la concordancia. Algunos no tienen concordancia, no, es el último libro de la Biblia. Y ya cuando tengas te pones de pie y vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 3, versículo 11. Dice la escritura: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una vez más, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Gracias a Dios. Toma tu lugar. Y bueno, hace unos días, toma el lugar, muchachos. Hace unos días, pasé preciso el jueves, yo tuve una charla con una pastora, ya obviamente retirada, pero de 74 años de edad, y me decía: yo tengo 54 años sirviéndole al Señor. O sea, ¿a qué edad comenzó a servir? Si tiene 74 y ya tiene 54 años, a los 20 años, a la edad de la fuerza de los jóvenes. Y esa charla me platicaba sus experiencias en Oaxaca, en Hidalgo y otras muchas partes. Y me estaba comentando que ya ahorita siendo su hijo pastor de la iglesia que ella levantó, me estaba platicando de los consejos que le estaba dando a su hijo. En esa charla me comentaba que cómo durante el inicio del COVID y que tuvimos que cerrar los templos, durante estos meses antes de volver a abrir los templos, pues mucha gente ya no regresó al templo. Es más, que mucha gente ya ni regresó a ser cristiano, o sea, que se volvió al mundo. Un pastor amigo mío me decía, no, pues la encargada de los niños, pues se fue al mundial de plano, o sea, ya no, ni siquiera nos habla, ya nos bloqueó, ya todo, ya de plano se fue al mundo. Y yo, escuchando lo que la pastora me estaba platicando, toda la experiencia, Dios empezó a hablar a mi vida. Empezó como a poner una palabra que necesitaba compartir, que en cierta forma la traía, pero como que Dios empezó a poner esa palabra en mí a través de poder escuchar a esta mujer. Y ojalá jóvenes busquen gente que tenga esa experiencia en la vida, en el Evangelio, para que valoremos lo que tenemos ahorita. Yo mencionaba al hermanito Samuel Martínez, fue un maestro mío, esta pastora y otros muchos que me han enseñado a través de la vida, que estas cosas, ella me decía esto, estas cosas que estamos enfrentando son principios de dolores. Y aquí hemos hablado del amor, de la bendición, de la paz, del gozo, que son temas importantes, de la familia, pero para este día Dios puso en mí esta palabra, que está aquí en este versículo. Es una pequeña, pero pequeña palabra. Dice la escritura: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Dile al que tienes a tu lado: retén lo que tienes. No es lo fuerte, sacúdelo, retén lo que tienes, retén lo que tienes. Por amor a tu alma, reténlo. Porque es una palabra que está en el libro de Apocalipsis, en los mensajes a la iglesia. Si no es la iglesia de los últimos tiempos, se ha considerado que del 14 en adelante, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, es la iglesia de los últimos tiempos. Dios en la iglesia de la Filadelfia, o a Filadelfia, le dice: retén lo que tienes. La palabra retener en el original significa agarrar, abrazar, aferrarse poderosamente. Significa vigor. Ahora, si hago un juego de palabras con estas definiciones, les diría que la palabra retener significa agarra y aférrate poderosamente, con fuerza, a lo que Dios te ha dado. O sea, agárralo fuerte, atesóralo, abrázalo poderosamente, con toda la fuerza, lo que Dios a ti te ha dado, lo que ya tienes. Muchas veces, y no está mal,
soñamos o decimos quisiera tener, y es bueno. Pero lo que yo quiero hablar, lo que yo explico es que tú y yo, como iglesia, tenemos que retener lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha entregado? ¿O qué es lo que yo tengo que retener como cristiano? ¿Cuántos son cristianos? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Pues, ¿qué es lo que tenemos que retener como iglesia, como personas salvas, escogidas por pura misericordia, lavadas con la sangre de Jesús, y que gracias a Dios somos americanistas? Amén, ¿verdad? No, los demás están batallando con su identidad, pero bueno, eso es otro cantar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que retener? Bueno, vamos al libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, es donde vamos a meditar. Solamente el Apocalipsis lo tomé como introducción. Y vamos a ver tres cosas de lo que el libro del profeta Daniel, o la vida del profeta Daniel, mejor dicho, nos enseña que tenemos que retener, más sabiendo que Jesús, en este versículo que leímos del Apocalipsis, dice: vengo pronto. ¿Cuántos dicen que vuelvo? Amén. ¿No estamos listos? Amén. El profeta Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al 8, voy a leer para primer punto que vamos a ver. ¿Ya lo tienes el profeta Daniel? Amén. Dice: en el año tercero de su reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La historia del profeta Daniel es muy conocida. De hecho, es una de las prédicas que a los jóvenes más se les da, y casi siempre basado en el versículo 8, cuando le decimos a los jóvenes: Daniel se propuso no contaminarse. O sea, tú camina bien, mira, no te contaminas con las cosas del mundo, ni con la chela, ni con el cannabis, eso es lo que se les explica o se les habla. Ahora, dice al principio de este libro que en el año tercero de Joacim, rey de Judá, o sea, tú tienes que entender que esta historia, este primer versículo está en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, y por el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, está la historia de cómo Nabucodonosor, o sea, Babilonia, un imperio muy poderoso, tomó y llevó preso al pueblo de Dios. Tú lo puedes leer más durante estos días, cómo por el pecado Dios, porque dice la Biblia en el versículo 2 que el Señor, o sea, Dios entregó al pueblo a la cautividad, porque por muchos años Dios enviaba profetas y le decía: busquen a Dios, aquí es tiempo bueno de buscar al Señor, arrepiéntanse. Y el pueblo hizo caso omiso. Y entonces Dios envía a Nabucodonosor, lo levanta como un
rey muy poderoso, y lleva cautivo al pueblo de Israel, y estuvo 70 años cautivo. ¿Cuántos años? 70 años. Ahora, entre los cautivos, siendo Jerusalén, siendo Judá, las ciudades más importantes, o de las ciudades importantes, entre ellos, dice la Biblia, que el rey le dijo a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que trajese príncipes. ¿Que trajese qué? Príncipes. Dile al que tienes a tu lado, tú eres un príncipe. La mujer, tú eres una princesa. O sea, llevó de un linaje especial, de linaje, no llevó yo con respeto a cualquier muchacho. No llevó gente que le echaba un ojo y dijo, este está guapo, se ve inteligente, está fornido, mira, no, este gran. O sea, y allá, entonces no se tenga cualquiera, o sea, agarrarle lo mejorcito, pero con un propósito. Dice que le enseñase la cultura de los babilonios. Cuando tú ves la Biblia que lo llevan preso, y no es como nuestros días. Bueno, lo meto a la cárcel, no, cuando llevan presos a muchos, era algo horrible. Cuando sitiaban la ciudad, no dejaban que los fueran a la tiendita a comprar la Coca-Cola, no, o sea, no les dejaban salir para nada. Hasta que de plano, según la historia, ellos tenían que comer el excremento del pájaro y lo vendían. O sea, imagínate que era una cautividad en aquellos tiempos. Lo que quiso hacer el rey Nabucodonosor es enseñarles tanto la cultura, tradición, el lenguaje, y hasta les quería enseñarles a comer las cosas sacrificadas a sus ídolos. Algo similar a lo que pasa en nuestros tiempos. Hoy nuestra sociedad, hablando de lo que quieren aprobar o que quieren ya subir como ley, es que la sociedad se acostumbre y que nosotros nos acostumbremos y aceptemos que esas leyes están bien. Aún nosotros como cristianos, la forma de hablar ya no es la misma. Yo le puedo preguntar a la hermana Mago de cuando hace años atrás. Antes era el pasto, hoy es el paz. ¿Sí o no? Hoy es el paz. ¿Sí o no? Hoy, antes era el padre o mamá, hoy es la jefa, la ruca, la cabecita de cebolla, no sé cómo decir. O sea, ya la forma de hablar de nosotros los cristianos hasta ha cambiado. No quiero decir que, ay, pasó que seamos muy antiguos, no. Pero algunas formas de cambiar, la forma de hablar ha cambiado en nosotros los cristianos. No decimos chale porque soy de chido, pero soy de chido cuando dice chale. Y antes, o sea, yo le puedo preguntar a la hermana Mago o preguntarle a alguien que lleve años en el evangelio que esas palabras eran como que, eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. O sea, yo, y me han escuchado algunos también de repente como que lo del barrio se me sale. Pero es lo que quiere hacer la cultura. Que cambiemos a la forma de alimentarse, lo que quería el rey. Y ellos así lo hacían porque hacía el pueblo de Babilonia. Por eso el rey quiso cambiarle la identidad a estos jóvenes. Entre ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y hoy en nuestro mundo está queriendo atraer al cristiano con cosas que aparentan ser oro. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Hoy el enemigo sigue intentando confundir al cristiano para desviarse del camino que Dios ha puesto delante de nosotros con filosofías. Ahorita yo no puedo hablar mucho de las cosas porque no sé cómo están los asuntos. Pero lo que sí sé es que en las universidades se habla de filosofía, pero para todos lados. Y por eso alguien hizo la película Dios no está muerto, cuando se enfrenta el estudiante con el maestro, filósofo, no sé qué tanto.
porque pelean contra filosofías. Y como siempre, gana la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Pero hay muchos de nuestros jóvenes, y aún nosotros como adultos, podemos ver, pues no es tan malo. Pues mira, pero a ti no te tocó. Pues mira, mejor no digas nada. Eso que te comenté sobre esta ley, sobre este producto, un amigo ya sabía que iba a responder, ese ya sabía que iba a responder mi cuate. Primeramente es de Cruz Azul y pues no sabe nada de la vida. Entonces te dije, ya sabía que ibas a responder, pero nos hemos echado nuestros buenos rounds, este cuate y yo. Y le dije, pues, le expliqué un poco, pero yo respeto tu opinión, pero tengo voz para decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchas veces la cultura nos dice, no digas nada, pues déjalos así. Pues mira, mientras tus hijos no, es que yo no tengo que pensar solamente en mis hijos, yo tengo que entender que tengo una identidad propia en Cristo Jesús. O sea, tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios y por su misericordia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, que a todo aquel que creyó y le recibió, pasa a ser hijo de Dios. Antes de eso, tú y yo no éramos hijos del diablo. Pero ya Dios tuvo misericordia y nos rescató. Hoy somos hijos de Dios, hoy somos pueblo de Dios, y nosotros no podemos cambiar nuestra identidad porque la sociedad se quiere imponer. Al contrario, alguien escribió y dijo, los vivos son los que van contra la corriente y los muertos solamente se dejan llevar. Y a veces nosotros, para no dañar a la gente, no es que tengamos que dañar, es que tenemos que hablar como hijos de Dios lo que Dios ha dicho en su palabra, para ayudarles a ellos a entender que lo que a veces hacemos o lo que hacen no es correcto. Y muchas veces nosotros, a veces, por no caminar tomados de Dios, también nos podemos o nos llega a confundir las cosas que suceden a nuestro alrededor. Mira, Daniel, con todo lo que se le quería imponer, a Daniel con todo lo que la sociedad le estaba imponiendo, con todo y todo, dice el versículo 8, él se propuso, él decidió no ser influenciado por lo que le rodea. Yo una vez aquí lo comenté, podemos venir de diferentes lugares y podemos ser palabras de diferentes lugares porque así hablan en el pueblo, en la provincia, lo que tú quieras. Pero te habla que nuestra forma de hablar tiene que ser totalmente diferente cuando llegamos al Evangelio. Nuestra forma de decir totalmente, es que allá se dice así, pero allá no son, tal vez no sean salvos, pero nuestro lenguaje tuvo que haber cambiado, nuestra forma de pensar tuvo que haber cambiado, nuestra forma de vivir tuvo que haber cambiado, porque eso demuestra nuestra identidad como hijos de Dios. Con todo y todo, el rey, fíjate el versículo 7 lo que dice, que el jefe de los eunucos, o sea, por mandato de Nabucodonosor, el jefe de los eunucos cambió los nombres de estos jóvenes. Y solamente voy a mencionar uno, el de Daniel. Dice, puso a Daniel Belsasar. ¿Cómo se llamaba? Belsasar. Significa Baal proteja al rey o príncipe de Bel. Y Bel era un ídolo, el principal ídolo de Babilonia. Cuando el nombre de Daniel significa Jehová es mi juez. Y le cambian el nombre para que él fuera un servidor del Dios pagano. Y así como lo mencioné hace 8 días, ¿se acuerdan que hablé de un poquito de Noemí? Que ella dice, no me llamen Noemí porque me fui muy alegre, me fui muy llena, pero Dios se llevó a mi esposo, Dios se llevó a mis hijos, y ahora llámenme amarga. Y tú vas a encontrar en el libro de Ruth que nadie le llamaba amarga, no le llamaban mala, que significa amarga, le llamaban Noemí. Y si tú ves el libro de Daniel, solamente el rey Nabucodonosor
le llamaba por el nombre de su príncipe, pero la Biblia nunca le cambió el nombre, o Dios nunca le cambió el nombre, porque tenía una identidad propia. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos una identidad, a pesar de las circunstancias. Tú y yo tenemos que retener nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios. Es que las cosas están muy complicadas, tengo que hacer esto. Eso no es excusa. Cuando tú estás sabiendo quién eres en Dios, tu identidad nada la va a mover para que otra persona diga, ya ves, pues era cristiano, pero míralo, ahí anda con las... Pues sí va al templo, dijo ella, pero a verla cómo abre la casa. Pues él dice que la lleva a jugar, pero mira cómo le contesta. Tu identidad está basada. Y te lo voy a decir como nos enseñaron en esto de que viene para los niños. Tu identidad viene con lo que hablas, con lo que haces y con lo que piensas. Tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios, pero ¿qué pensamos? ¿Cómo pensamos? Tú y yo podemos decir y pensar, soy hijo de Dios porque dice la Escritura, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? Dentro y afuera. Y a Daniel, a pesar de todas las cosas, él nunca perdió su identidad. Daniel se propuso no perder su identidad, se propuso, decidió retenerla, aferrarse, abrazarla, a pesar de que todo lo que le estaba rodeando. Y tú vas a ver que dice la Escritura, que de todos los que habían llevado, el rey dijo, no hay otros como estos muchachos. Que cuando nadie los veía, como pasa, no aquí, pasa ya por Chicolapa, no ya por allá pasa. Es que ya se terminó el templo, ya acabó, el pastor no va a venir. No, pues tráete las frías. Bueno, unas Coca-Colas. No, pues ya terminó el servicio, ya acabó, me saludó el hermano Fidel, la hermana Ana, y me regaló el chocolate por el nieto y todo eso. Y Ana, como siempre sonriente, me voy. Y el lunes llego al trabajo. Que para desayunar, pasó el cigarro. O sea, yo tengo un amigo que todos los días, antes de un café, el cigarro. Es que es mi desayuno. No, ya terminó el servicio, ya acabó. Mira, estuvimos en la plática de matrimonios, qué bonito estuvo el servicio, que para empezar a los niños, qué padre, qué bendición. Y el lunes, gata de 2 patas, y que óvale, pues aquí es muy amor, y ya en la casa ya me están quitando la otra de 2 patas, ¿no? Entonces, como, por eso la identidad es en todo lugar. Jesús dijo que somos la luz. ¿Qué somos qué? La luz de este mundo. O sea, la gente necesita ver que aquí, en el hogar, en el trabajo, ante el internet, tú y yo somos íntegros. ¿Somos qué? Íntegros. Porque me han contado. No, yo estoy a las 3 de la mañana haciendo la tarea. Yo creo, o sea. Nosotros a las 2 de la mañana están mandando memes, subiendo chistes. Y yo no entiendo, o sea, lo digo bien con respeto, yo no entiendo, si tengo tiempo, y está bien, yo también a veces uno toca un comentario chusco, yo no entiendo, hablando de nosotros, que tenemos un grupo en el Face, que estamos en un grupo de WhatsApp, que estamos, yo no entiendo por qué no subimos un pensamiento de Dios, que hable del valor de la familia, que hablemos, yo no entiendo por qué no lo hacemos. La verdad, no lo entiendo. Me doy de topes todos los días. ¿Por qué? Si el pastor no sube nada, nadie publica nada predicando de Dios. Bueno, al menos sí, y no me lo envías a mí, yo lo entiendo. Pero si estás en un grupo, esto, como decía la hermana Gaby, de la oración que hicimos por su hermana, yo nomás un día la saludé. Pero mi identidad es que hay un problema con un hermano, yo tengo que hablar con un hermano. Como estar feliz con
con la hermana Ana por el bisnieto. Pero sigo viendo que las redes sociales hacemos hasta para subirlo el dolor que podemos hacer. Tenemos una amiga, mi esposa y yo, y de repente veíamos subir imágenes sobre el matrimonio. No la descuides, no sé, y le digo, esta familia tiene un problema, esta tiene un problema. El segundo ya le puso el cuerno, no de aquí, de otro lugar. Y preguntando, pues sí. Ella publica, y es una mujer que Dios la está usando, no es predicadora, pero la está usando para llevar un mensaje de esperanza a otras familias, no solamente en México, sino en otras partes. Pero ocupa la herramienta para anunciar su identidad, que a pesar de todas las pruebas, ella se mantiene sabiendo quién es en Cristo. Y la Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Y como nuestra vida es nuestra identidad, está en Cristo. Y a pesar de las circunstancias que enfrentó Daniel, él dijo: yo me propongo a no contaminarme, a no ser igual a aquellos, a no hablar igual que aquellos, a no pensar igual que otros. No, yo me propongo a mantener una identidad y que en todo lugar pueda ver que hay un hombre, una mujer, un joven que en todo lugar manifiesta que es hijo de Dios. Que en todo lugar tiene una identidad. La iglesia tiene que retener la identidad. Amada iglesia, aférrate a proclamar con tu vida que eres hijo, que eres hija de Dios en todo lugar. Porque este es un llamado de Dios para nosotros. Retén lo que tienes. Si tú ya tuviste a Cristo en tu corazón o ya lo tienes, tú tienes que proclamar con tu vida, con tus actos, que eres hijo de Dios. ¿Siguen conmigo? ¿Qué otra cosa tenemos que retener? Vamos al libro, ahí mismo en Daniel, el capítulo número 6. Primera cosa, la identidad. Daniel 6, Daniel capítulo 6. ¿Cuál es del versículo 1 al versículo 10? Adelantito de estamos, dice la escritura. Fíjate, el primer rey era Nabucodonosor. Aquí voy a mencionar a otro rey. Se pareció bien a Darío, que era el rey o el emperador de los Medos, el imperio de los Medos. Construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales era Daniel. ¿Quién era? Aquel chamaco que dijo en su juventud: yo no me voy a contaminar, yo no voy a tener íntegro durante toda mi vida. Ya pasó tu imperio y se habla de Daniel. Y se lo sigue mencionando como Daniel, no como el dios de los babilonios. Y dice: sobre estos 3 gobernadores de ellos, ¿cuáles puso a Daniel, que era uno de ellos, a quienes estos sátrapas 10 en cuenta? O sea, Daniel no les iba a tener cuenta a estos. Ellos le decían a Daniel: tú eres como el segundo del emperador. O sea, imagínate una decisión en tu juventud, hasta dónde te puede llevar. En Daniel dijo: yo tengo una identidad, me mantengo en una identidad. Y llegó otro rey y dijo: alguien me habló de Daniel y es un chavo íntegro, o un varón íntegro, o un hombre íntegro, y lo llamó para que estuviera con él. Y dice: para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo era? Y ningún vicio, ¡ay, jole! Ni falta fue hallado en él. Ahora, ¿tú crees que Daniel no tuvo tentaciones? Ay, no, es que Daniel no, era un chamaco como estos que están aquí, pero desde el chamaco dijo: yo me mantengo con mi identidad.
Oye, pero el rey te está invitando una Vicky. Ay, que a Juan le gusta la Sol. No más que a Daniel le encanta Rápidos y Furiosos y toma pura corona como el torero. Daniel, no te está viendo el Paz. No te está viendo la hermanita. No, ya acabó el servicio, échate una. Daniel dijo, no, yo mantengo mi identidad. No me importa. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ahora vamos a entrar a este punto. No fue hallado en él falta alguna. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mira cómo es el diablo bien astuto. ¿Qué ha hecho en muchos cristianos en estos días? No te voy a dejar ir al templo. Yo creo que la pandemia Dios está tratando con la iglesia primeramente. No está tratando con el mundo, está tratando con la iglesia. ¿Con quién? Con la iglesia. Está tratando con nosotros a ver qué tanta relación hemos tenido con Él en estos días que no hemos tenido servicios o que no tuvimos servicios. Pues no hay templo, ¿no? Ahora que sí veía a la oración, ahora me hacían el templo. Ahora que estaba presta, ahora no. Iba a unas enseñanzas de jueves, iba ahí, pero no hay servicio. Bueno, pues ponte la Betty más fea, o la fea más bella. No, eso ustedes saben lo que hablan. Pues póntela, pues. No hay servicio. Que esta gente dijo, yo no puedo dañar a Daniel porque le digo que lo invito, lo tiento y Daniel dice, no, tengo una identidad, soy hijo de Dios, yo no me voy a contaminar. Le voy a meter una prueba para ver qué tanto ama a Dios. Porque dice que fue la relación con la ley, o sea, con su relación personal con Dios. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera en el espacio de 30 días, ¿cuántos días? 30 días. Demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Oh rey, sea echado del foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿A qué prohibió? Que solamente cualquiera que buscare, en el sentido, vamos a hablar de una oración o de una relación, tenía que ser con el rey. No podía ir a un templo, no podía ir a orar, no podía, como puede pasarnos, no nos espante que nos prohíban traer Biblias. No nos espanten. Que un día manden un edicto y digan, todo aquel que tenga una Biblia lo metes al bote. No nos espanten. Porque las leyes están poniéndose muy pesadas. Ahora dice que el rey lo firmó. Fíjate el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿entró en dónde? No al templo. ¿A dónde entró? Y abrió las ventanas. ¿Y qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.